13,2% mensual, que anualizado es el 350%, ¿no? O sea, eso es lo que siempre digo, ¿no? O sea, ¿cómo sería la tendencia? Si todos los meses la inflación fuera 13,2%, entonces la inflación que tendríamos el año es 350. Entonces, ¿qué festejan? Que la inflación promedio que venía teniendo Alberto Fernández era del 150% anual, 8% mensual. El último mes de Alberto tuvo 12%. No es que estoy hablando bien del gobierno de Alberto, sí, pero lo que sí estoy hablando es mal del gobierno de Milei. Venía con un 8% promedio, el 12% final. Se agranda por diversas cuestiones, entre ellas las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, que trajo el ministro de Economía que puso Milei, las presiones de los exportadores, los anuncios de desregulación de precios y también los anuncios de Ramiro Marra, de que el dólar iba a explotar. Él tiene una agencia de dólar, que venía anunciando, no, sí, el dólar va a explotar, entonces no renueven los Pacífico. Bueno, todas esas cuestiones, y a pesar de todo, 12%, y esto festejan el 13%. Pero además, la cuestión acá no es que festejen el 13%, porque la verdad que este gobierno te toma el pelo todo el tiempo con todo lo que dice, sino que además ellos hablan de la inflación cuando en realidad, bueno, justifican lo de los precios atrasados, etcétera. En realidad, los únicos que se han enriquecido con la devaluación y la desregulación de precios son las prepagas, los propietarios, los bancos, los grandes formadores de precios, es decir, los grandes intermediarios, el poder económico, los laboratorios, los exportadores, son los únicos que se han enriquecido con esto. Y por eso, porque es importante siempre recordar lo siguiente, ¿no? Si muy rápidamente la mayoría de la población es más pobre, es porque unos pocos son más ricos. ¿Por qué es esto? ¿Ves como la metáfora de la torta? ¿No? O sea, la torta sería como el PBI total, ¿no? El valor de la riqueza que produce un país durante todo un año. Bueno, la torta de un mes a otro, de un trimestre a otro, incluso de un año a otro, no crece tanto, ni tampoco disminuye tanto. Entonces, si hay un sector que se ve notablemente perjudicado de un momento a otro, es porque otro sector se lo robó. ¿Se entiende? No hay otra explicación posible. Y una de las cosas que también hay que contestar, cuando habló de Javier Milei, Javier Milei y su vocero presidencial, Adorni, no paran de decir cualquier cosa y además encima prepotear a la gente. Yo muchas veces veo las conferencias, no tenés otra cosa más divertida que hacer, Julián, alguno estará pensando, ¿no? Pero a veces me veo las conferencias de Adorni a la mañana y diarias, ¿no? A las 11 de la mañana suelen ser estas conferencias. Muy respetuosamente los periodistas le hacen ciertas preguntas y Adorni prepoteando, contestando con soberbia. Y hay un estilo, Julián, que no es solo en las conferencias, ¿no? Es muy activo en redes sociales. Para mí fue muy duro, entre otras cosas que él tuiteó o puso en X, ahora se llama X, es saluden a Telam que se va. Que más allá de la decisión del gobierno de cerrar la agencia Telam, ¿no? Que es la vocación, no lo ha hecho todavía, simplemente ha dispensado el trabajo a los trabajadores por 2 semanas, hay que ver cómo sigue la historia, pero es ni siquiera tener un poquito de humanidad y pensar que hay 700 familias que se quedan sin laburo, sin ingresos, y el problema que es eso para toda esa familia, ¿no? Digo, esa cosa canchera y demás, a mí me parece absolutamente inapropiada, es muy tono de redes, pero muy inapropiado por un vocero presidencial. Sí, pero además Telam, justamente, que es la mayor agencia de noticias de toda Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, es la única que tiene presencia en todo el territorio nacional. Tiene un archivo fotográfico de casi 80 años, desde 1945, cuando la creó Juan Domingo Perón. Entonces, es memoria de la historia argentina, es fuente para la investigación. Tiene un archivo audiovisual, periodístico, fotográfico, que es único en nuestro país. Entonces, es destruir absolutamente todo la vocación de este gobierno. Por ejemplo, una de las cosas que destruyó, que es lo que más duele, y a eso le quería contestar al presidente, cuando dice que Alberto Fernández dejó $80 de jubilación mínima y ellos lo llevaron a 200, entonces aumentó en 150%.
pero dicen cualquier cosa. Lamentablemente mucha gente les cree, sin investigar, porque la jubilación mínima, tampoco estamos hablando bien de un gobierno que no la mejoró, que la dejó como antes en términos de poder adquisitivo, ¿no? Porque el gobierno de Alberto Fernández le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados, volvió a recuperar el PAMI, hubo hospitales que también empezaron a atender, es decir, no fue todo igual, no es lo mismo el gobierno de Alberto Fernández que el gobierno de Macri, pero la jubilación mínima en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, antes de la destrucción de Macri, cubría una canasta y media casi, ¿sí? Bueno, después de la destrucción de Macri, ¿qué tenemos? El final del gobierno de Alberto Fernández, aún con la alta inflación, la jubilación mínima estaba en los 160.000 pesos. Eso, a 365 pesos el dólar, da 438 dólares. Demuestro simplemente la mentira de mi ley y después lo mido en términos de poder adquisitivo ahí para hablar de otra cosa. La jubilación mínima ahora está cerca de 200.000, el dólar 850 a 235, es decir, mi ley bajó la jubilación de 438 dólares a 235 dólares, es mentira, pero en términos de poder adquisitivo, que es lo que más duele en lo inmediato, con el gobierno de Alberto Fernández al final teníamos 160.000 pesos sobre 320.000 la canasta básica, es decir, alcanzaba para un 50% de la canasta básica, obviamente que mucho menos que lo que alcanzaba antes de la destrucción de Macri, y ahora una jubilación de 200.000 en una canasta básica de, lo digo redondeado, 700.000 porque es 690 y algo, 700.000 da 28%. Entonces, la volvió a bajar a la mitad. Y esto es algo terrible. Julián, me queda un minutito nada más, pero no quiero dejar pasar otro de los ítems que me gustaría que cuentes muy brevemente, que tiene que ver con las caídas de las ventas, ¿no? Me parece que la caída de la actividad, que también es un dato económico muy importante para estos tiempos, para relevar el estado de situación. Es que es consecuencia de la destrucción del poder adquisitivo planificada. La caída de las ventas, por ejemplo, de electrodomésticos, 50%. Estoy hablando de una variación interanual, 50% a la mitad. Cines, 40%, motos, 20% cayó. Insumos para la construcción, 30%. O sea que imagínate todo lo que significa la destrucción de la construcción. Se paró la obra pública, ¿no? Claro. Y las ventas entre minoristas, etcétera, están en promedio, han bajado un 30%. Patentamiento de autos bajó 35%. Esto significa haber destruido el circuito productivo, económico y comercial del país. Obviamente las repercusiones de esto se van a ver muy rápidamente en una escalada de descontento social creciente que a mí me parece no va a poder ser contenido por este gobierno que disfruta de ver a la gente mal y se le ríe en la cara, y eso es lo que hacen permanentemente el presidente Javier Milei y el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros, ¿no? Caputo también lo hace, Bullrich también lo hace, ¿no? Se te ríen en la cara. Esto no se vio jamás, creo que en la historia de la humanidad se vio algo así, algo tan perverso. Julián, gracias por la columna, te mando un abrazo. Abrazo, hablándote. Ahí estaba, Julián Denaro con la columna económica aquí en No la Ven. 8 en punto.